Saludos, soy Juan Carlos Monedero en nuestra videocolumna para Sin embargo. Siempre se ha diferenciado la violencia política y la violencia común. De hecho, las dictaduras siempre han querido presentar la violencia que tenía lugar para intentar traer la democracia como una violencia de simples delincuentes comunes, mientras que los delincuentes comunes, cuando operan en democracia, quieren presentar la violencia como si fuera una reclamación política. En las guerras actuales, que son guerras de cuarta generación, la guerra psicológica es una de las armas. Se busca crear terror. Los que generan violencia en democracia para generar miedo y ansiedad son terroristas. La principal razón de un Estado es garantizar la vida y, en segundo lugar, la propiedad privada. Para quitarte tus bienes, tu cosecha, tus animales, tu casa, tu familia, solían matarte. La antigüedad está llena de casos donde se saqueaba una ciudad y luego se mataba a sus habitantes. En la modernidad también ha ocurrido. Y en Palestina está ocurriendo ahora mismo. También hay muchos ejemplos donde se secuestraba gente y se hacían peticiones imposibles con la amenaza de matarlas si no se cumplían con las exigencias. En Europa, los estados nacieron como instituciones mafiosas que ofrecían seguridad ¿de quién? Pues de ellos mismos. Un señor feudal ofrecía ayuda frente a otro señor feudal, igual que la mafia te ofrece ayuda frente a otros mafiosos. Si no hubiera señores feudales ni mafiosos, no haría falta este Estado. O bueno, igual haría falta organizarse de otra manera, pero esto no haría falta. Aunque hay señores feudales, mafiosos, ejércitos y países que siempre querrán invadirte si no puedes defenderte. No es tan sencillo. Poco a poco los estados fueron ajustándose con las demandas de la población. Hay un libro clásico de Thomas Hobbes sobre el Estado, el Leviatán lo llamó, y es de 1651, casi hace 400 años, pero seguimos leyéndolo con interés. Este inglés Hobbes toma el nombre del Leviatán de la Biblia. El Leviatán era un descomunal animal marino en forma de dragón. El Estado pensaba, este original pensador tenía una parte bestial y peligrosa, aunque también podía ser parte de la solución. En la portada original del libro Hobbes puso al monarca, que representa a la nación en un lado de la iglesia, en otro lado del ejército, como una persona compuesta de pequeñas personitas. Esto significa que cada uno de nosotros renunciamos a una parte de nuestra libertad y se la entregamos al Estado, quien al sumar todas estas pequeñas libertades concentra el poder. Un ejemplo muy claro, si todos obedecemos a la policía, cuando nos pide cualquier cosa, pues la policía concentra nuestros pequeñitos poderes y tiene un gran poder. El poder del Estado, eso sí, tiene que estar legitimado. Es decir, la ciudadanía obedece solamente si está más o menos de acuerdo con el derecho a mandar que tienen los que mandan. En nuestros países ganaron unas elecciones. Cuando eso no ocurre, o aumenta la violencia estatal para silenciar las protestas o estallan las revoluciones, como pasó en México en 1910. El Estado tiene razón de ser cuando se encarga de cuidar la paz, la armonía y el bienestar del conjunto, o por lo menos de una mayoría. Cuando una parte de la ciudadanía cree que eso no está pasando, pues siempre terminan levantándose contra los gobernantes. En nuestras sociedades, formalmente democráticas, en realidad en nuestros gobiernos representativos, porque son más gobiernos representativos que democracias, el Estado tiene que hacer cumplir la Constitución, y la Constitución recoge principios como la igualdad ante la ley, o que todos y cada uno de los ciudadanos tienen derecho a una igual dignidad. Como decíamos, el pueblo obedece cuando las autoridades garantizan la paz, la vida y el bienestar de una manera general. Por eso los enemigos de un Estado, y con más frecuencia los enemigos de un gobierno, especialmente cuando gobierna la izquierda, atentan contra la paz, contra la vida y contra el bienestar, intentando crear terror en la sociedad. Es decir, son terroristas. Los terroristas mexicanos están en guerra con el Estado mexicano y con el gobierno de México. Y cuidado, también hay personas de otros países, especialmente de los Estados Unidos, que están en guerra con México y los mexicanos, y también en guerra con el gobierno de Claudia Sheinbaum. Ahí está la barrera que han levantado en la frontera, ahí están los aranceles, ahí están las amenazas, ahí están las armas que venden a los cárteles que siembran el terror en México. Igual que los ucranianos y los rusos están en guerra entre ellos y se mandan a matar sus generales con drones y a bombardear zonas civiles para aterrorizar a la sociedad, los enemigos de México y de su gobierno hacen lo mismo. Intentan generar caos económico o físico.
los que han mandado asesinar a Jimena Guzmán, la secretaria particular de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, y a José Peña, su coordinador de asesores, buscan aterrorizar a la ciudadanía e intentar poner de rodillas al Estado, queriendo poner de rodillas al gobierno. Y digo no quien los ha asesinado, que es un peón sangriento que ha ultimado esa decisión a cambio de dinero, sino los que han decidido asesinar a dos políticos comprometidos con la 4T, los terroristas, que para generar terror han contratado a los sicarios, les han dado las armas, vehículos y dinero para quitarle la vida a dos personas e intentar generar así un clima de inseguridad. Al ser el Estado el encargado de garantizar la vida y la propiedad, cuando intereses particulares se infiltran en el Estado, es como poner a la zorra a cuidar a las gallinas. Si esos intereses particulares son, además, delincuenciales, como ocurre con los cárteles o como ocurre con el paramilitarismo, y se infiltran en el Estado, pasó con el cártel de Sinaloa, en el gobierno de Felipe Calderón, o con las autodenominadas autodefensas unidas de Colombia, con los presidentes Álvaro Uribe y Jesús Santos, pues ocurre lo peor que puede ocurrir en la política, que es cuando los ladrones y los asesinos son los que dirigen al país y dirigen a la policía y al ejército. García Luna, el secretario de Interior de Felipe Calderón, está preso ahora mismo en Estados Unidos porque estaba a sueldo de los narcos, y Álvaro Uribe está ahora mismo siendo enjuiciado en Colombia por su colaboración con los paramilitares. Los delincuentes que estaban en el gobierno en México, igual que los delincuentes que estaban en el gobierno en Colombia, se oponen de manera furibunda al gobierno de Claudia Sheinbaum, o ayer al de López Obrador, y en contra, claro, del gobierno de Gustavo Petro en Colombia. También están en contra de cualquier reforma judicial. ¿Por qué? Pues porque esos delincuentes habían convertido a muchos jueces en delincuentes y se ayudaban mutuamente. Zorros y lobos comiéndose a bocados el Estado de Derecho en sus respectivos países. Los que pierden negocio cuando entra en el gobierno un equipo decente que ya no les deja ni robar ni matar con impunidad, están dispuestos a dedicar parte del dinero que esperan ganar para tumbar a ese gobierno. Y cuidado, esto vale para los narcos, vale para los empresarios que ya no hacen negocio, y también para otros gobiernos de otros países que quieren conseguir beneficios de una manera sencilla, a poder ser robando y sin problemas. Para eso unos y otros utilizan medios legales que les permite el mercado, como comprar medios de comunicación o aranceles, medios ilegales, como poner a jueces en nómina para que les hagan favores, o las instancias financieras internacionales, y medios terroristas, como asesinar a gente como manera de mandar un mensaje a todos los políticos para que se dejen comprar. Asesinar políticos es casi lo último en esa escala. En España, en el caso de ETA, cuando dieron el salto y empezaron a matar dirigentes políticos, estaban diciendo que ya no cabía negociación alguna, que solamente cabían métodos de guerra. ¿Qué querían? Pues que el Estado respondiera de la misma manera. ¿Para qué? Para que el pueblo entendiera que estaban en guerra. Fue cuando desde el Estado se crearon los grupos antiterroristas de liberación, terrorismo de Estado, que sirvió solamente para darle una década de vida más a la banda terrorista, porque luchar contra los terroristas políticos cuando tienen apoyo popular no deja tomar atajos. Asesinar políticos es un salto, y si los asesinos de Jimena Guzmán y de José Núñez hubieran podido comprarles, no les habrían asesinado. Cuando te compran, te dejan en paz. Por el contrario, pues se mandan mensajes disciplinadores, tanto a los políticos en general como sobre todo a los equipos de dirección, porque quieren sembrar el terror. Eso no quita que cuando no se cumple la seguridad en un país se dice que estamos ante un Estado fallido. Por eso los terroristas intentan quebrar la sensación de seguridad del pueblo, matando a plena luz del día, con impunidad. Los cárteles querrían poder comprar al gobierno, como hicieron con al menos García Luna en el gobierno de Felipe Calderón. Digo al menos porque vete tú a saber. Pero si no pueden, pues atentan. Donald Trump también tiene interés en que el gobierno de Claudia Sheinbaum se debilite y usa muchas artimañas. No olvidemos que Estados Unidos deportó a El Salvador a las maras salvadoreñas que estaban en las cárceles norteamericanas, y lo hicieron con el único objetivo de que delinquieran en ese país. ¿Para qué? Para generar caos y así debilitar al gobierno de izquierda vinculado al Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional. ¿Qué es eso de que gobernase en Centroamérica la izquierda?
Y Estados Unidos, en la misma dirección, financió a la Contra, un ejército principalmente de mercenarios que quería tumbar al gobierno sandinista en Nicaragua, y lo financiaron con droga de Irán. Claro que hay que pensar, al menos como hipótesis, en intereses oscuros vinculados a los cárteles y a los Estados Unidos en los asesinatos de estos colaboradores íntimos de la jefa de gobierno Clara Brugada. Puedes pensar que todo es una casualidad, pero los ingenuos no suelen ser antepasados de nadie. Y es verdad que existe el azar, pero en política no hay casualidades. Un país que no atienda a la seguridad se convierte en un país con el contrato social roto. Nayib Bukele gobierna en El Salvador porque, aun habiendo roto el Estado de Derecho, ha terminado con el terror que las maras imponían en el país, especialmente en los sectores populares. Igual que en barriadas pobres de muchos lugares de América Latina, son los delincuentes, son los narcos, los paramilitares, los que ponen orden y paz, ganándose el apoyo vecinal aun siendo unos asesinos. La oposición a la 4T va a usar la inseguridad para intentar golpear a Claudia Sheinbaum. Y no será extraño que alguno tenga planes incluso para colaborar para hacer más grave el asunto, como esa gente que rompe ventanas por la noche en una vecindad y al día siguiente va por las casas vendiendo alarmas. La inseguridad en México es real y una parte es inducida. La real hay que solventarla, y en eso está la 4T. Y la inducida hay que castigarla con enorme dureza, porque por ese hilo puede desmadejarse un gobierno. No olvidemos que alguno de los candidatos que se postularon para sustituir a López Obrador quiso hacer de la inseguridad su motivo de campaña en la interna. En España, durante la transición, tras la muerte de Franco, había jueces y policías que soltaban a los delincuentes con el único objetivo de que sembraran el desorden y debilitaran la democracia y la gente tuviera anhelo de Franco. Por supuesto, los medios de comunicación se encargaban de magnificar los delitos. La decisión de frenar las causas de la violencia, es decir, la pobreza, la ausencia de Estado, la corrupción judicial, etc., es propia de gobiernos que quieran ser progresistas. También lo es perseguir a los grupos delincuenciales, especialmente cuando pretenden echarle pulsos al gobierno de un país democrático. Y como siempre, para solventar los problemas estructurales de cualquier país es esencial contar con el apoyo popular. Décadas de violencia no se detienen en 7 años, pero es urgente lanzar a la sociedad el mensaje claro de que se están tomando medidas para frenarla. Las mejores trampas, no olvidemos, son las que tienen algo de verdad. Y si la oposición a la 4T ve en la inseguridad un filón electoral, la convertirá en la contraparte de la reforma judicial y querrán presentar al gobierno como un gobierno que debilita a los jueces para fomentar la violencia. No hay mayor violencia que la que ejercen los dueños del capital. Son esos dueños los que provocan las guerras, los que producen las armas y las venden, los que deterioran el medio ambiente, los que desestabilizan gobiernos, los que nombran presidentes y candidatos para ganar aún más dinero. Decía Hobbes en el Leviatán que cuando el Estado no garantiza la vida, se puede dar por roto el contrato social y entonces los ciudadanos tienen derecho a desobedecer. Y eso es lo que querrían los cárteles, la oposición mexicana y Donald Trump para disparar con impunidad contra la 4T.